La noche de este lunes me enteré con enorme tristeza de su partida porque a lo largo de los años y de muchos programas cultivamos no solamente una relación de periodista con artista, sino una relación fraterna y una amistad inquebrantable. Aquí algunos fragmentos de mis conversaciones con él y luego su canto, su música. Hasta siempre, querido Pablo. Con mucho gusto, de verdad. Tuvimos recientemente, hace unas cuantas semanas, una nueva conversación con el extraordinario músico y poeta cubano que es Pablo Milanés, un hombre de talento enorme y emocionado. En esta nueva plática, durante su más reciente estancia en México, hay afortunadas interrupciones al hilo de la charla para escuchar el canto y la guitarra de Milanés. Antes hemos querido, sin embargo, resumir los conceptos fundamentales del creador de la nueva trova cubana en nuestro primer encuentro. Entre líneas intuyo que hay un Pablo y hay un Milanés, como si fuesen dos personalidades en una. Hay un Pablo Milanés que por sobre todas las cosas, como decía anteriormente, pretende ser un ser humano con manifestaciones sencillas, como tú decías, o manifestaciones que pretenden ser auténticas y que reflejen la verdadera personalidad del ser humano en todas sus facetas. Bueno, cuando me dicen Pablo ya me están destacando como algo que no es sencillo y que no corresponde a lo que estamos hablando. Y entonces, bueno, por todos los medios me niego a eso. No soy Pablo, soy Pablo Milanés Arias, con apellido, tengo mamá también. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? La obra artística que yo he realizado ha estado pero muy cercana al trabajo artístico que yo he hecho. O sea, la obra artística ha estado muy cercana al ambiente social en que yo me he desarrollado. Entonces, como hay una correspondencia tan absoluta, me parece que en ningún aspecto se produce un divorcio, que al contrario, hay un acercamiento tremendo entre lo que es el arte y lo que es la realidad donde vivo. Un pequeño homenaje, sobre todo a la mujer, y cantado por un hombre, ¿no? Y por supuesto, dedicado desde el punto de vista del lenguaje, musical y poético, a generaciones que no corresponden a nosotros, que inclusive sabemos mucho que no podemos entender eso, pero sí hay jóvenes que lo comprenden y que inmediatamente se solidarizan con las palabras y con el canto. ¿Qué influencia sí la han tenido? No quiero inducir la respuesta. Hablamos, por supuesto, por citar a tres de los más grandes, a Martí, a José Martí, a Alejo Carpentier, a Nicolás Guillén. Absoluta. Creo que muchas veces se ha declarado y se ha hecho pública la gran influencia que tiene el movimiento nuestro de José Martí, de Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, y de César Vallejo. No sé por qué César Vallejo, claro. En nosotros se da una tremenda influencia de César Vallejo, y es que toda la generación nuestra leyó mucho a este gran poeta. Sin embargo, hay grandes poetas en América Latina, para citar, por no ponerme a citar toda la gran cantidad de poetas mexicanos extraordinarios que existen aquí, pero bueno, también en Chile, en Argentina, etcétera. Y no, fue Vallejo, junto con José Martí y Nicolás Guillén, quien más nos ha influenciado a nosotros. Estoy a esta edad, ¿no? A 45 años, me siento en plenitud de facultades. Realmente yo no pensé hace algunos años que a los 45 años todavía yo me sintiera en plenitud de facultades, como para saber que no he alcanzado nada, que todavía hay muchas cosas por alcanzar y que el camino no es fácil tampoco, y que mientras uno se mantenga con criterios, mientras uno se mantenga con determinada honestidad, con determinada autenticidad para vivir, no es fácil seguir ese camino, pero me siento con plenitud de facultades. Pues después de un rato, porque al fin y al cabo en estas cosas el tiempo es muy relativo, después de un rato de aquella conversación, nuevamente gracias, qué bueno que está con nosotros. Encantado de estar contigo. Pablo Milanés. Y ahora lo primero que se me ocurre es tomar el título del más reciente, que no el último, LP, de Milanés, Proposiciones, para preguntar si un compositor, sobre todo el compositor, además del intérprete, claro, está siempre felizmente obligado a hacer proposiciones. Yo creo que en la vida de un creador siempre hay un pie forzado a hacer proposiciones, porque
tener propósitos, tener propuestas, siempre es una obligación de uno, porque se supera, porque dice cosas nuevas, porque no se queda estancado. Sin embargo, esta proposición tiene una connotación muy especial en mi carrera. El grupo nuestro lo conformaban 4 compañeros y estuvimos casi 10 años tocando con ese formato y casi que nos acostumbramos, ¿no? Entonces, de repente el año pasado decidimos hacer una renovación dentro del grupo, incluir 2 compañeros más. Y a la vez que incluimos 2 compañeros pensamos que fueran jóvenes, que renovaran un poco la sangre vieja que ya venía funcionando desde hacía 10 años juntos. Y esto ha dado un resultado extraordinario, tanto sonoro como tímbrico, como arreglístico y en general. Creo que hay nuevos aires dentro del grupo y a conciencia esta es la proposición que traemos dentro del grupo. Ahora bien, pero esta proposición implica necesariamente un riesgo porque habrá quien diga, no hablo necesariamente de traición o de palabras así muy contundentes, pero porque ya no es el mismo, ¿sí? En la búsqueda, en el afán de originalidad, creo hay que un en riesgo esencia, de dejar de ser un poquito, o no sé. Creo que en esencia no hemos cambiado. Por suerte, tratamos de mantenernos informados en cuanto a lo que desea la juventud, ese tema del que tanto hemos hablado y que tanto nos preocupa. Y entonces esto está en función de eso, de que la juventud pueda oír las sonoridades que les gusta, los timbres que les gustan, y se ha hecho en función de eso y por lo tanto pienso que pudiera ser un éxito, claro, mucho más allá de las intenciones está el hecho en concreto y vamos a ver qué sucede, ¿no? En Cuba, donde se ha editado el disco, nada más, no se ha editado internacionalmente, se edita por primera vez internacionalmente aquí en México y es un privilegio que se haya editado aquí, es un honor. Bueno, y ese tema ya lo habíamos hablado anteriormente también, de mi querido México, y por eso estoy aquí, en plena convalecencia de mi última operación, para presenciar el lanzamiento de mi más reciente disco. Y bueno, yo quiero decir rápidamente, en un paréntesis feliz que vi la radiografía, está muy bien, Pablo Milanés, quedó muy bien de su más reciente operación, pero si yo hago una pregunta más, la gente no me va a aplaudir precisamente porque seguramente querrá escuchar estas proposiciones. Ahora, también quiero, hablando de paréntesis, pedirle antes de escuchar las proposiciones a Pablo Milanés que nos diga, que nos cante y que nos diga una canción que creo ya se ganó un lugar en el corazón de la gente, de cualquier persona que la haya escuchado aquí en México y que probablemente la gente no la ha escuchado nunca en la intimidad con Milanés, porque la habrán escuchado en conciertos, en el disco, pero yo quisiera, antes de la proposición, tramposamente pedirle el breve espacio. ¿Sí? Tal como la hice. Sí, claro. Sí. Tal como la concebí. Con la guitarra, dice vos. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparto una reunión, mas le gusta la canción que comprometa su pensar.
todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Aunque sea un aplauso, uno. Gracias, Pablo. Podemos ir ahora a las proposiciones. Hay una canción que a mí me llamó la atención en particular, porque pudiera pensarse que está en un tono muy festivo, como el título lo puede sugerir, que es La Felicidad. La felicidad, claro. Y uno va descubriendo, bueno, desde los primeros compases, sobre todo los primeros versos, Sí. que no es exactamente así. A mí no sé, me da la impresión como una contrapropuesta o una visión diferente de lo que habitualmente Para mí llamamos realmente felicidad. esa canción es una reafirmación amorosa. Sin embargo, dicha de una forma muy triste, porque a veces, bueno, las reafirmaciones suelen darse de una manera triste, alegre, qué sé yo. Hay muchas maneras de uno descubrir que ama sinceramente, que ama de verdad. Aunque y esta sea, es una de ellas, aunque sea así, aunque como, sea desgarradora, ¿no? como dice la canción. Entonces es una canción de reafirmación amorosa. La felicidad, porque cuando la hice, pensé precisamente eso, lo relativo de la felicidad, como Agnès Varda en aquella película de los años 70 o 60, finales de los 60, planteaba el amor, la felicidad en el amor. Y es como una especie de homenaje, porque esa película realmente nos conmovió a los de aquella generación. Una película hermosísima, ¿no? Sí, la de la recuerdo. francesa, Agnès Varda. Y le puse así, como un breve homenaje, independientemente de la canción. Te he visto pasando del brazo de un hombre que con su mirada te envuelve en amor. Te he visto sonriendo mostrando tus ojos, sin sombras, sin dudas, sin guardar rencor. Al tiempo en que solo pronunciar mi nombre con cierta ternura te ahogaba en dolor. Me vi caminando guardando distancias que solo mostraban la complicidad de besos furtivos de manos con ansias de darte un abrazo, gritar mi verdad, de grandes olvidos, de encuentros, de instantes, de amores y un poco tu infelicidad. Qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Te he visto pasando del brazo de un hombre que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo mostrando tus ojos mientras te despeina y te envuelve en amor, al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en dolor. Pablo, nuevamente gracias. ¿Por qué no
terminamos, si le parece a Pablo Milanés, terminamos con el principio, ¿sí? Con lo que da título a esta serie de propuestas, justamente proposiciones. Creo que engloba, porque la canción, no sé, cada quien tiene su interpretación, me parece que es, por supuesto, directa, como todo lo que hace Milanés, pero también lo suficientemente abierta para englobar todo este tipo de inquietudes, no sé. Antes de escucharlas, intentamos cerrar el círculo de la conversación sin que esto suene a algo forzado. Podríamos hablar de las proposiciones que Milanés va recibiendo, no solamente de las que da, sino de las que va recibiendo a lo largo de las giras, de los viajes, de las vivencias, de las conversaciones, de los contactos humanos. Son tantas. Yo creo que eso es lo que me hace vivir, eso es lo que me hace ser y hacer. Por eso esa costumbre nuestra es no solamente quedarnos en las grandes ciudades, sino conocer los pueblos de verdad, recorrer los pueblos de verdad, andar por las carreteras, conversar por las esquinas y recoger, en fin, lo mejor de cada pueblo, lo mejor de cada ser humano. Yo creo que esas son las vivencias más grandes que tenemos a diario. Esas son las proposiciones que nos hacen a nosotros, que nos obligan a trabajar continuamente. Concluimos este encuentro, pues, como cabría esperarse que podía ser el principio, con estas proposiciones de Pablo Milanés. Propongo disfrutar esta jornada, inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bate en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir